Salut, bonjour a toutes y a tous, j'espère que vous allez très bien, espero que estéis muy bien. En la tuto de hoy vamos a ver cómo podemos destacar la problemática, c'est-à-dire soulever la problématique en una producción oral de nivel B2. Primero, os acordáis que ya hemos visto que durante el examen oral de nivel B2 tenéis 30 minutos pour la preparación de votre intervención. En estos 30 minutos debéis naturalmente leer el texto y luego identificar la idea general y las ideas principales. Luego viene la etapa que vamos a tratar hoy, que es la comment peut-on en fait soulever la problématique, que es generalmente la más complicada y para los candidatos es destacar, ¿no? o sacar la problemática del texto. Para ello, lo que quiero primero subrayar es lo siguiente, c'est qu'il est important de comprendre ce qu'est une problématique. Pourquoi? Parce que si vous n'avez aucune idée en fait de ce que c'est, ou si vous ne maîtrisez bien le principe, votre argumentation peut être un peu incohérente, ¿no? Me explico en español. Es muy importante la problemática, identificar muy bien la problemática, porque eso os ayuda a tener una intervención coherente y bien estructurada. Por eso he visto que estaría bien tratarlo en nuestra tutoría de hoy. Para facilitar la tarea y explicarlos mejor, vamos a coger un ejemplo de un examen oral. Donc, aquí lo tenéis a mi derecha, donc c'est le sujet 3. Le titre, c'est le rôle de l'université est-il de préparer à un métier? Y lo que vamos a hacer es la primera etapa, leer el texto y vamos subrayando ya las ideas principales en este caso. Alors, la première, c'est, lo voy subrayando, la professionnalisation et entrée dans les établissements universitaires. Ensuite, en el segundo párrafo, vamos a subrayar notamment, igualmente, on est dans une logique d'insertion professionnelle imposée par la loi. Et puis, on va souligner notamment de plus en plus, l'université ne fait que préparer a un métier. Y finalmente, también me pareció una idea importante, en el tercer párrafo, es l'université doit d'abord fournir une culture et un bagage qui vont permettre aux diplômés de s'insérer en termes d'insertion professionnelle, etc. Bien. Después après avoir lu le sujet y después de haber subrayado esas ideas del documento, a partir de ahí podemos destacar o podemos identificar la problemática, que será la siguiente. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿Formar o garantizar la inserción laboral de los estudiantes? En français, ça fait un peu l'intégration des diplômés sur le marché du travail est-elle désormais la responsabilité de l'université? Ou encore, quel est le rôle de l'université? Est-ce former ou garantir leur intégration sur le marché du travail? Qu'est-ce qui explique ces tendances? Etc. Lo que quería demostrar es podemos detectar varias problemáticas que podemos plantear, ¿no? Y a partir de ahí es necesario desarrollar nuestra argumentación para responder a la pregunta. También la variedad, o sea, lo más importante en este caso es la pertinence, ¿no? Es decir, que la problemática sea pertinente. Y eso depende de la pregunta que vais a plantear en este caso. También otro punto muy importante es el desarrollo de nuestro punto de vista con argumentos. Es esencial les arguments, il faut toujours argumenter. Para dar un ejemplo, si digo, par exemple, en effet, l'université offre un bagage culturel et empirique permettant aux étudiants d'avoir une large connaissance et compétence et surtout l'esprit de critique, par exemple, ou l'esprit d'analyse. Si menciono esa idea, lo que tengo que hacer después es argumentar porque lo pienso de esa manera, ¿no?
Donc voilà, y dar un ejemplo. El ejemplo puede ser nuestra propia experiencia sobre un artículo que hemos leído, un programa, par exemple, un documentaire que nous avons, un documental que hemos visto. O sea, son varias fuentes, ¿no? Digamos, que podéis tener para argumentar vuestra posición, vuestro punto de vista. Puis, y luego, finalmente, como dije antes, explicar por qué, si considero que la universidad su rol es formar profesionalmente e insertar a los alumnos en el mercado de trabajo, pues tengo que justificar por qué lo pienso de esa manera y dar argumentos, es decir, ejemplos para ello. Donc voilà, y después de desarrollar los argumentos, pues viene ya la última fase, ¿no? Que es la conclusión de vuestra producción oral. Pour récapituler, para resumir todo, entonces vuestra producción oral debe contener obviamente una introducción en el que viene la fuente del documento, la idea general, las ideas principales, la problemática, l'annonce de plan, c'est-à-dire el plan, los puntos que voy a desarrollar, y luego mi desarrollo que incluye mi opinión, mis diferentes opiniones con argumentos y ejemplos, y ya después finalmente la conclusión. Y lo que hago en la conclusión es reafirmar otra vez mi posición ante un tema en concreto, enfin, el tema del texto. Voilà, voilà, je vous remercie de votre attention. No dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo y de suscribir a nuestro canal. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. On se voit dans la prochaine tuto. Merci, au revoir.